Ecos del pasado, una visita a Armero. Era un día gris y nublado cuando decidí visitar Armero, un lugar que había escuchado mencionar desde niño, pero que nunca había tenido el valor de explorar. La tragedia que había ocurrido allí en 1985 seguía resonando en la memoria colectiva de Colombia, como un eco persistente que no se apagaba con el tiempo. El volcán nevado del Ruiz había despertado de su letargo, y con él, había arrastrado consigo a miles de almas y sueños. Al llegar a Armero, el ambiente se sentía pesado, como si la misma tierra estuviera cargada de lamentos. Las ruinas de lo que alguna vez fue una próspera ciudad se alzaban ante mí, cubiertas de vegetación y misterio. Caminé por las calles desiertas, donde el silencio era interrumpido solo por el susurro del viento, que parecía contar historias de aquellos que habían perdido todo. Mientras exploraba, me detuve frente a una casa que había sobrevivido de alguna manera a la furia de la naturaleza. Sus paredes estaban cubiertas de grafitis, pero algo en su interior me atraía. Decidí entrar. La puerta chirrió, y al cruzar el umbral, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire estaba impregnado de un aroma a humedad y descomposición, pero también había algo más, algo indescriptible. Al explorar la habitación principal, noté un viejo retrato en la pared. Era una familia sonriente, en un tiempo feliz. Un escalofrío me recorrió nuevamente, y en un impulso extraño, extendí la mano para tocar el cristal cubriendo la imagen. En ese instante, el aire cambió. Una brisa helada me envolvió, y pude escuchar, en un susurro tenue, el nombre de una niña, Lucía. Mi corazón latía con fuerza mientras me preguntaba si había escuchado correctamente. Lucía, repetí en voz alta, como si invocara a un espíritu. En ese momento, la luz comenzó a parpadear, y un susurro más claro resonó en mis oídos. Ayúdame. Desconcertado, retrocedí y casi caí al suelo. La sensación de ser observado me invadió. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba solo. La casa parecía cobrar vida a mi alrededor, como si las paredes estuvieran llenas de recuerdos que anhelaban ser contados. Decidí salir de la casa y seguir explorando el pueblo. Cada paso que daba me llevaba más profundo en una atmósfera de melancolía. Los escombros de las casas, los juguetes rotos en el suelo, todo parecía contar una historia de amor, pérdida y tragedia. Al caminar por un sendero cubierto de hierbas, escuché el llanto de una niña. Me detuve en seco, mis sentidos alertas. El sonido provenía de un edificio más adelante, que parecía haber sido una escuela. Entré con cautela, sintiendo como el aire se volvía más denso a medida que avanzaba. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, y los pupitres estaban cubiertos de polvo. Pero el llanto era más fuerte aquí, casi palpable. Lucía, pensé de nuevo, mientras buscaba la fuente del sonido. En la esquina de un aula, vi una sombra. Era una figura pequeña, con un vestido blanco, que parecía estar sentada en el suelo. ¿Lucía?, pregunté, sintiéndome ridículo al hablarle a una sombra. La figura levantó la cabeza y, para mi sorpresa, vi el rostro de una niña, con ojos grandes y tristes. Su mirada me atravesó, y en ese momento supe que estaba frente a un espíritu. ¿Por qué lloras?, le pregunté, sintiendo que la curiosidad me empujaba a acercarme. La niña me miró fijamente y dijo, no puedo encontrar a mi mamá. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La tragedia de Armero no era solo un evento histórico, era un recuerdo vivo, un dolor que persistía en el tiempo. ¿Dónde está ella?, le pregunté, tratando de mantener la calma. En el río, respondió con una voz suave. Mis piernas temblaron ante la idea. El río fue el que arrastró a tantas personas esa noche fatídica. ¿Quieres que te ayude a encontrarla?, le ofrecí, sintiendo que debía hacer algo por ella. La niña asintió lentamente, y al hacerlo, su figura comenzó a desvanecerse. Sí, por favor, dijo, antes de desaparecer por completo. La habitación se llenó de un silencio inquietante, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué había hecho? ¿Era posible ayudar a un espíritu perdido? Salí de la escuela con la determinación de encontrar el río. A medida que me acercaba, el sonido del agua rugiendo se hacía más fuerte y con él, un sentimiento de angustia creciente.
Sabía que este era el lugar donde tantas vidas se habían perdido, donde el dolor había dejado una marca imborrable. Al llegar a la orilla del río, me quedé mirando el agua turbia. Las corrientes parecían arrastrar consigo los ecos de las almas perdidas. Lucía, grité, sintiendo que mi voz se perdía en el viento. Estoy aquí. El río murmuró, y en un instante, vi la figura de la niña aparecer de nuevo, esta vez más etérea. No puedo irme hasta que encuentre a mi mamá, repitió, y su tristeza era palpable. ¿Dónde la viste por última vez?, le pregunté, buscando respuestas en sus ojos tristes. En nuestra casa, antes de que todo sucediera, dijo, y su voz se desvaneció en un susurro. Decidí que debía buscar en la casa que había visitado antes. Regresé a la ruina y, al entrar, sentí una energía diferente, como si el espíritu de Lucía estuviera guiándome. Miré a mi alrededor, en busca de algo que pudiera conectar a la niña con su madre. En la habitación donde había encontrado el retrato, noté un viejo diario en el suelo, cubierto de polvo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos infantiles, pero al final, encontré una nota desgastada que decía: «Querida mamá, prometo que siempre estaré contigo». El corazón me latía con fuerza. Tal vez esto era lo que Lucía necesitaba. Subí a la habitación donde vi su retrato y, en un acto de fe, coloqué el diario frente a su imagen. Lucía, aquí está tu mensaje. Tu madre siempre estará contigo. A medida que pronunciaba estas palabras, sentí una calma en el aire. La luz comenzó a brillar con más intensidad, y la figura de la niña apareció ante mí, sonriendo con una luz que nunca había visto antes. Gracias, susurró, y en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció, dejando una sensación de paz en la habitación. Salí de la casa sintiéndome ligero, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. La tragedia de Armero se sentía menos pesada, como si las almas que habían permanecido atrapadas comenzaran a encontrar su camino hacia la paz. Mientras me alejaba del pueblo, el cielo comenzó a despejarse, y la luz del sol iluminó el paisaje devastado. No podía evitar sentir que había sido parte de algo más grande, que había escuchado los ecos del pasado y había ayudado a una niña a encontrar el camino a casa. Armero, a pesar de su dolor, estaba lleno de historias, de vidas que habían dejado una huella imborrable en la tierra. Y mientras conducía de regreso, sabía que nunca olvidaría esa experiencia, que siempre llevaría en mi corazón el recuerdo de Lucía y las almas que aún vagan por esos lares, buscando la paz en medio del caos.